Bienvenidos al capítulo 1 de técnicas de pilotaje de coches de radiocontrol todoterreno. Bien, en esta nueva serie lo que vamos a ver son una serie de técnicas básicas para la gente que está empezando en el mundo de los coches de radiocontrol. En este caso lo vamos a ver con escala 1.8 todoterreno, para hacernos un poquito más fácil la toma de contacto con este hobby, aprender a manejar un poquito el coche y poder disfrutar de él, puesto que al principio a lo mejor puede ser un poquito complicado empezar. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta nueva serie. Vamos a empezar con una serie de conceptos básicos, que aunque son muy básicos, pues muchas veces es el principal problema que tenemos a la hora de empezar este hobby. Empezamos entonces con este primer capítulo de conceptos básicos: aceleración y freno. El concepto es fácil. Para acelerar desplazamos el joystick, la palanca de la emisora, hacia atrás, y para frenar hacia adelante. ¿Qué parámetros son los que nos van a influir a la hora de frenar? Pues la velocidad con la que vamos a accionar el gatillo de la emisora, si lo hacemos más rápido o más despacio, y la configuración del exponencial. La configuración del exponencial ya lo tengo en un vídeo anterior, en un vídeo de reglajes, pero lo que básicamente hace, resumido mucho, es que podemos hacer que una leve pulsación sea una gran aceleración o una gran frenada, o al revés, que cuando pulsemos levemente apenas se note el efecto de la aceleración, por ejemplo, pero según avanzamos acelerando se haga mucho más rápido. Es decir, que empiece muy lento y luego sea muy rápido, o que empiece muy rápido y luego sea muy lento. Eso se regula con el exponencial. Os recomiendo ver el vídeo que tengo en la parte de reglajes, donde se habla de este reglaje. Y también de la configuración que hagamos en el variador. En el variador hay dos parámetros fundamentales que podemos programar, que son el punch, o digamos la fuerza inicial que va a tener nuestro coche de radiocontrol cuando aceleremos, cuando empecemos a acelerar, el grado inicial con el que va a acelerar. Y el efecto ABS, algunas emisoras lo tienen, es que podemos configurar que la frenada sea tipo ABS, es decir, que suelte y coja los frenos a más o menos velocidad para intentar impedir que deslicen las ruedas derrapando. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que chequear es qué reglaje queremos poner en el punch. En general, para la gente que está empezando, recomiendo el nivel más bajo, que tenga la entrega de potencia mínima. El efecto ABS podemos ponerlo o no, eso ya es a juicio de cómo vemos que se comporta el coche. En general no lo solemos llevar. Y el exponencial, lo que recomendamos es que se regule de tal forma que una leve pulsación del gatillo dé muy poco movimiento del acelerador, por ejemplo, y que según vamos pasando por la mitad del recorrido hacia el final, lo haga mucho más. En general, para el accionamiento del gatillo de acelerador y freno, el acelerador lo tenemos que hacer de forma progresiva, de forma suave, siempre adecuando el nivel de aceleración al nivel de agarre que tiene la pista, y el freno normalmente lo utilizamos en momentos puntuales de una forma un poco más enérgica, para adecuar la velocidad del vehículo a la entrada de la curva. Bien, aquí vemos dos ejemplos de un vídeo real. El primero vemos que hemos acelerado en exceso y vemos toda la cantidad de polvo que se está desprendiendo de la superficie. Cuando hace esto, realmente lo que está haciendo es patinar, está derrapando el coche en aceleración, y todo lo que sea patinar es perder tracción y perder velocidad, con lo cual al final estamos perdiendo tiempo. Hay que adecuar la aceleración a las condiciones de adherencia de la pista. Igual hacemos si cuando estamos dando una curva, como se ve en la foto de la derecha, frenamos muy fuerte, lo que vamos a hacer es derrapar lateralmente el coche en la frenada, y igual todo lo que sea derrapar y no tener tracción va a suponer una pérdida de tiempo, con lo cual ni podremos acelerar muy bruscamente con el gatillo, ni frenar muy fuerte a la vez que giramos, porque todo esto va a suponer pérdida de tracción y que nos derrape el coche. Ahora que ya hemos visto un poco cómo hay que accionar el acelerador y el freno, vamos a empezar con la primera técnica de pilotaje, que es el paso por curva. Bien, ahí vemos en imagen que hay una serie de parámetros que van a determinar que hagamos un correcto paso por curva, o que bien perdamos el coche o perdamos tiempo en ese paso por curva, que en general son la velocidad crítica y el momento de inercia asociado a la entrada de la curva, y el grip de la superficie y la trazada que estamos haciendo. Es decir, como introducción deberemos adaptar nuestra velocidad a la curva que tenemos. Tendremos que ver en qué momento debemos girar el vehículo
para jugar con el momento de inercia y tener la máxima tracción y que el coche vaya por donde nosotros queremos, tenemos que tener en cuenta qué agarre tiene la pista. Esto va a determinar que podamos entrar en una curva más o menos rápido, salir más o menos rápido, y cómo podemos trazarla, y evidentemente cómo hay que trazar las curvas. Bien, vamos a empezar a ver esto detenidamente. Aquí tenemos representadas 3 trazadas: en rojo una interior, en verde una exterior y en azul una trazada que empieza por el exterior y acaba por el interior, que la hemos llamado trazada óptima. Si analizamos qué es lo que está pasando en cada uno de los casos, vemos que cuando hacemos la trazada interior recorremos la menor superficie, pero la recorreremos a una velocidad menor, puesto que tendremos una mayor inercia y tenderá el coche a salirse de la curva, lo podríamos perder o a derrapar. Es un caso contrario a la trazada verde. La trazada verde es una trazada exterior, ahí podremos pasar con una mayor velocidad porque ese momento de inercia será menor, pero recorremos una mayor superficie, con lo cual tardamos más tiempo en pasar por la curva y somos más lentos. Y la trazada azul, que es la que hemos llamado óptima, recorremos una superficie intermedia entre ambas trazadas, entre la interior y la exterior, y la velocidad será media, puesto que tendremos que adaptar esa velocidad a la entrada de la curva, pero podremos salir seguramente con más velocidad. Entonces tenemos una trazada interior corta pero lenta, una trazada exterior larga pero rápida, y una trazada intermedia en la que tenemos que jugar con la velocidad para conseguir el mejor tiempo, y esa será la trazada óptima que tenemos que coger. Si vemos en detalle cada una de ellas, la trazada interior, lo que hemos visto, tenemos una menor superficie a recorrer, pero tenemos que pasarla con una velocidad mucho menor, puesto que lo que está representado con la Y con una barra encima es el momento de inercia. Tendremos un momento de inercia muy grande, con lo cual tendremos una tendencia muy grande al deslizamiento o al sobreviraje. Esta trazada tenemos que intentar evitarla, puesto que lo más normal es que si nos hemos pasado de velocidad en la entrada vamos a perder el coche, nos va a deslizar o nos va a hacer trompo y vamos a perder ese tiempo. Vamos a ver ahora la trazada opuesta, la trazada exterior. Esta trazada es bastante más fácil de hacer. Lo que pasa es que recorremos una mayor superficie, aunque podemos intentar hacerlo a una velocidad mayor, el momento de inercia será menor. Lo que pasa es que aquí tenemos un gran problema, y es que independientemente de que podemos pasarlo a más velocidad, cuando tenemos falta de agarre o nos hemos pasado de velocidad en la entrada, el salirnos de la trazada por inercia, es decir, ese deslizamiento o ese sobreviraje, normalmente lo que provoca es que o nos salgamos de la pista o nos choquemos con algo. Con lo cual es una buena trazada para empezar si lo que estamos es reconociendo el coche y manejándolo por primera vez, pero no es ideal para hacerla una vez que ya tengamos un poquito de manejo del coche. Y por último, aquí tenemos la tercera trazada, la que hemos llamado trazada óptima. En esta recorremos una superficie media y lo que tenemos que hacer es adaptar la velocidad. Ahora lo veremos en detalle. Esta trazada, que es la que realmente tenemos que hacer, es entramos por la parte exterior de la curva, nos cerramos al principio fuerte y podremos salir en aceleración. Digamos, esto es lo que normalmente se dice, que estamos cortando la curva, ¿vale? Esta es la trazada óptima, es la trazada más rápida, y lo que requiere es manejar el coche para ver cómo tenemos que entrar en la curva, cómo hacemos el vértice y cómo salimos en aceleración. Bien, aquí tendríamos representado cómo se hace esta trazada. En amarillo significa que el coche iría sin aceleración, en rojo es que damos una pequeña frenada antes de girar, en verde una aceleración suave, y por último salimos en aceleración progresiva hasta llegar a alta velocidad. La forma de hacer esta trazada sería llegar abierto a la curva por el exterior, sin aceleración, incluso teniendo que tocar ligeramente el freno antes de empezar a girar. Giramos, una vez que ya tenemos encarada el vértice de la curva y vamos a salir hacia la zona recta, empezamos a dar un poquito de aceleración progresiva, no perdiendo tracción, y en el momento que el coche ya está más o menos recto y encarando el vértice, hacemos la salida a alta velocidad. Pues en este caso tenemos una curva de horquilla, una de 180 grados, antes habíamos visto una curva de 90. La forma de hacerlo es muy parecido, lo que tenemos que hacer es venir abiertos, buscar el interior, normalmente lo buscaremos con el coche sin aceleración, puede incluso que tengamos que frenar ligeramente antes de empezar a dar lo que sería el giro de la curva. Hacemos el giro despacio y en el momento que el coche ya está apuntando al vértice de salida, empezamos a acelerar. Igual tenéis representado ahí qué es lo que haríamos con el gatillo. El coche viene sin aceleración, incluso tenemos que frenar un poquito y salimos con aceleración progresiva. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos curvas enlazadas. Si vemos primero la parte de la derecha, lo que hacemos es entramos abiertos, giramos buscando el vértice de la primera curva
y luego ya vamos a buscar la diagonal para buscar el vértice de la segunda y salir abierto en aceleración. Está representada con unas flechas los momentos en los que más tenemos que tener cuidado con la velocidad, puesto que serán los momentos donde más tiende el coche a deslizar o a sobrevirar. En la parte de la izquierda tenemos dos curvas de 180 enlazadas, y aquí, si representamos la trazada en rojo que teníamos antes, pues vemos que no es la óptima, puesto que a la salida de la primera de 180 grados ya no podemos abrirnos para tomar la segunda. Para solventar esto tenemos dos opciones. La primera, que estamos representando en azul, venimos abiertos, cerramos el vértice de la primera parte de los 180 grados, pero nos vamos un poquito largos para poder volvernos a abrir antes de encarar el vértice de la segunda. Esta sería la opción que está representada en color azul. También tenemos otra opción, que sería la opción en verde, en la que lo que hacemos es abrirnos bien en la entrada de la primera curva de 180, buscando el vértice en la salida para salir otra vez abiertos y poder buscar el vértice en la segunda. Bien, todo esto que hemos visto a nivel teórico, vamos a ver algún vídeo real y así vemos cómo se comporta el coche. Aquí vemos una trazada de 180 grados, empezamos a girar, el coche empieza a deslizar lateralmente hasta que recuperamos la trazada en la salida. Igualmente, en la siguiente hemos entrado muy abiertos, deslizando totalmente el coche hasta que recuperamos la trazada. Son exceso de aceleración en ambas curvas, hemos entrado con mucha velocidad. Cuando el exceso de velocidad es aún mayor, cuando empezamos a girar, nos derrapa el coche, tenemos mucho sobreviraje e incluso perdemos la trazada y consecuentemente perdemos mucho tiempo. En esta curva de 90 vemos que hemos entrado muy abiertos, empezamos a girar, velocidad excesiva, nos empieza a deslizar el coche, ahí ya tenemos sobreviraje, fijaros qué ángulo nos ha cogido el coche y todo el tiempo que vamos a perder hasta volver a recuperar la trazada. Aquí vemos una nueva curva de 180 grados, velocidad excesiva, nos hemos ido largos, todo eso es deslizamiento lateral del coche, no tenemos nada de tracción y estamos perdiendo tiempo hasta que conseguimos pasar por el vértice. Bien, aquí tenemos otra curva de 180 grados, estamos entrando abiertos, empezamos a girar, deslizamos lateralmente el coche, hemos entrado muy abiertos, ahora estamos totalmente en deslizamiento lateral, hemos perdido el control de la dirección del coche e incluso nos pasamos en el giro, perdemos la trazada y tenemos que corregir. Aquí vamos a hacer dos de 180 enlazadas, aquí hemos entrado un poquito más cerrados, aún así nos desliza un poquito el coche, corregimos la trazada deslizando, ya tenemos para encarar la segunda, llegamos a la segunda, nos hemos abierto muchísimo, entramos totalmente deslizando el coche hasta conseguir recuperar la trazada. Encaramos nuevamente una de 180, aquí sí que nos estamos cerrando bien, atacamos el vértice, pero empezamos a deslizar, deslizamos, hemos tenido que corregir la dirección hasta que recuperamos otra vez la trazada. Hemos entrado con un exceso de velocidad. Aquí estamos entrando, hemos cerrado bien la curva, adaptamos la velocidad, hemos conseguido el giro aunque hemos tenido un poquito de derrapaje y salimos en velocidad. Llegamos a la segunda, esta vez sí que hemos podido cerrar bastante bien la curva, hacemos el giro, poco deslizamiento y encaramos la salida. Llegamos a la de 180, aquí hemos entrado mal, si vemos el coche está apuntando hacia afuera de la curva, no hemos cogido bien la trazada, intentamos corregir, al corregir nos está botando incluso el coche, toda esta parte es deslizamiento, estamos perdiendo muchísimo tiempo hasta que ya tenemos la trazada y salimos de la curva. Aquí hemos entrado muy abiertos y aunque la curva es fácil de tomar, como veis la velocidad y el tiempo de paso es muy lento. Hemos perdido mucho tiempo por tomar la curva excesivamente abierta. Llegamos nuevamente a una de 180 grados, hemos salido muy abiertos, empezamos a girar el coche. Esta vez sí que lo estamos haciendo en agarre, en tracción, hasta recuperar la trayectoria y salir de la curva. Hemos sido lentos por entrar muy abiertos en la curva. Aquí vemos una trazada óptima de una curva de 90, entramos abiertos, buscamos el vértice de la curva, como veis es una curva que estamos tomando en velocidad,
y tenemos la tracción perfecta. Aquí tenemos otra curva de 180 grados, hemos atacado bien el vértice y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando aceleramos demasiado. Vemos cómo se va abriendo la trayectoria, tenemos subviraje por haber acelerado demasiado en la salida de la curva, incluso acabamos de tomarla deslizando. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y nada, un saludo.